Saludos y bienvenido a IB Survive. El día de hoy veremos cómo evaluar fuentes de información, parte número 2. Aquí se tomarán en cuenta factores como el origen, valor, propósito y limitación de las fuentes, que es lo que piden los evaluadores de bachillerato internacional. Hay que tener en consideración que se explicarán o se darán algunos tips o pasos a seguir para hacer el análisis. Sin embargo, la escritura del texto, o más bien la forma en que se expresen las ideas, recae sobre cada uno de los alumnos y la capacidad que tengan estos para expresar sus ideas en o de forma escrita. Comenzamos por el origen, cómo nace una fuente, de qué tipo es especialmente. Como se pueden ver en los tres últimos cuadros, una fuente puede ser escrita o oral, pública o privada, oficial o informal y de muchos otros tipos. Sin embargo, la base al momento de analizar fuentes es saber si la fuente es primaria o secundaria. Para los alumnos que empiezan en bachillerato internacional, hay que acotar que una fuente primaria es toda aquella que tenga relación directa con un objeto a estudiar o con un suceso también a estudiar. Por ejemplo, en el lado de la historia, se puede estudiar la Primera Guerra Mundial con fuentes primarias, tales como cartas de los soldados hacia sus esposas, documentos o tratados de paz después de la guerra, o también, por ejemplo, memorándums u otros. Una fuente secundaria, por otro lado, es aquella que compila datos o agrupa información en base a fuentes primarias. Pueden ser los libros, pueden ser portales web u otros, al menos cuando se habla de temas históricos. Una fuente primaria también puede encontrarse en el área de la física. Cuando hacemos un experimento y necesitamos tomar datos, nuestras fuentes primarias van a ser estos datos, mientras que las secundarias, por otro lado, serían archivos que hemos rescatado para hacer comparaciones de internet u otros. En el área de la matemática, exactamente lo mismo. Por otro lado, en el área empresarial, cuando estudian gestión empresarial, se puede saber que una fuente primaria es la que tenga relación directa con la empresa o con los jefes de la misma, con la producción u otras actividades que tenga esta. Una fuente primaria aquí sería entonces una entrevista con el jefe de la empresa, o también encuestas hacia los clientes o entrevistas a los empleados de la empresa. Una secundaria vendrían a ser ya datos de comparación u otros. Hay que tener en cuenta cómo se originó la fuente o en qué condiciones, bajo qué situación se dio paso a la creación de la misma. Si una fuente es escrita u oral. Una fuente escrita tiene la capacidad de ser modificable o mayormente modificada que una fuente oral. Las fuentes orales van muy relacionadas a los sentimientos de las personas o a los subjetivismos. Se puede destacar que una fuente oral vendría a ser un testimonio, mientras que una fuente escrita puede ser una carta, que como bien saben puede ser rediseñada, muchas veces cambiada de términos o mayormente analizada antes de escribirla. También hay que tener en cuenta si una fuente es pública o privada. ¿De qué nos sirve saber esto? Si una fuente es pública, buscará impactar o buscará convencer a un pueblo o a determinado sector de la sociedad. Va a ser mucho más subjetiva y va a estar sujeta, en cambio, a los cambios que necesite este pueblo o este sector al que se va a tratar de convencer. Puede tener sesgos o puede ser amarillista. Por otro lado, una fuente primaria es muchísimo más objetiva o tiene datos mucho más certeros y formales, por lo cual es mucho mejor para un estudio que una fuente pública. También hay que tener en cuenta si la fuente es oficial o informal. Una fuente oficial puede ser un archivo básico de gobierno, un archivo de ministerio u otro, algo que es emitido de una fuente confiable o de una base confiable a la sociedad, mientras que una fuente informal puede ser incluso de un proveedor poco confiable. Así que hay que tener mucho cuidado en esos factores. Hasta ahí se puede ver el origen de una fuente. Otro de los factores a rescatar es el valor de la fuente, más bien qué tan importante es la fuente para nuestro trabajo. En este momento hay que destacar quién es el destinatario. ¿Por qué? Porque debido al destinatario podemos encontrar si la fuente busca convencer o no a los lectores, si es o no es objetiva. Debemos considerar si la fuente revela o no parcialidad, si la parcialidad es neta, total. Podemos saber esto mediante técnicas como el tono, estilo y lenguaje que revelan los autores al momento de escribir su fuente o al momento de expresar mediante una caricatura, mediante una imagen u otros los supuestos que quieren dejar en claro.
Hay que tener en cuenta cuál es el asunto tratado de la fuente, puesto que allí se va viendo también el valor que tiene para nuestra investigación, en el caso de que sea una investigación histórica o en el caso de que sea investigación empresarial. Se puede saber si es que el asunto va expresamente ligado a lo que nosotros buscamos o queremos. En el caso de la historia, al menos, hay que tener en cuenta para determinar el valor si estamos hablando de un hecho, un evento o un acontecimiento. En primera instancia, estos tres factores podrían parecer simples sinónimos. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estos se diferencian en la medida de que llegan a impactar a una sociedad. Por ejemplo, un hecho puede ser una guerra que impacta a toda una sociedad, o más bien que causa estragos en toda esta. Un evento, la caída de un presidente, y un acontecimiento podría ser una manifestación pública que no llegue a mayores. Hay que tomar en cuenta para el valor si es que nuestra fuente es dirigida a una o más personas, más bien el destinatario, o más bien también si es creada por una o más personas, puesto que aquí tenemos, en el caso de que sean más personas, un mayor campo de análisis por parte de la base de la fuente, en este caso por quienes la crearon, y también un mayor estudio acerca de los temas con distintas perspectivas, que puede ayudar a hacer nuestro trabajo mucho mejor. Existen dos últimos factores a tomar en cuenta o a considerar para analizar una fuente, que son el propósito y la limitación. El propósito es lo que más rápido se puede ver en una fuente, más bien es el asunto tratado y el objetivo que busca. Entonces se busca saber cuál es el propósito de la fuente mediante el asunto que trata. Como se dijo anteriormente, si busca convencer al pueblo, si busca convencer a determinado sector de la sociedad, y desde aquí también se pueden ver las limitaciones propias de la fuente. También se puede ver como un propósito que busque informar o divulgar acerca de determinado tema que ha sido posiblemente escondido, o más bien si solamente busca analizar alguna temática en particular. Las limitaciones, por otro lado, pueden determinarse mediante el lenguaje utilizado. Aunque esto haya sido uno de los factores del valor, también consta en parte de la limitación, puesto que mediante el lenguaje se pueden encontrar sesgos o se puede determinar la postura propia del autor, más bien si éste va en contra de un gobierno o un régimen, o más bien va a favor del mismo o trata simplemente de derogar a este. Hay que notar desde el lenguaje la matiz que tiene la información, o en este caso el ámbito al cual se juzgan o se ciñen los autores, más bien la postura de cada uno de los autores. Un ejemplo clásico dentro de la historia puede ser las posturas de izquierda o derecha, o los escritores de izquierda o derecha. Dos de ellos a destacar serían Mario Vargas Llosa y Galeano, el primero de derecha y el segundo de izquierda, que explican situaciones muy similares, pero desde una óptica totalmente distinta. Por ejemplo, el primero de estos autores habla de en uno de sus libros, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, trata de explicar la situación de Latinoamérica desde un punto capitalista y desde un punto en parte optimista para la economía de este sector o de este gran sector del mundo, más bien. Por otro lado, el segundo autor busca desde una postura mucho más subjetiva y socialista el mostrar que los latinoamericanos han sido toda su vida arrasados o más bien obligados a trabajos fuertes, o por otro lado también que han sido subyugados por potencias mayores. Desde este punto debemos saber si nuestra fuente tiende o no tiende al sesgo. Inclusive al determinar esto en una fuente puede ayudarnos a analizarla de mejor forma, o más bien a poder juzgarla de forma correcta. Hasta aquí son 4 de los puntos importantes o más bien destacables al momento de analizar fuentes: el valor, propósito, el origen y la limitación de las fuentes. No olvides, si te gustó, dale like y suscríbete para más videos de Ivy Survive.